Apreciados hermanos y amigos de diferentes lugares donde usted vea este video, Yahvé les bendiga. Soy el predicador Luis Alberto González Ceballos y permíteme compartir este tema contigo con mucha responsabilidad. El título de este video es El culto en domingo es de origen pagano, no es bíblico, porque al primer día de la semana lo llamaban el Día del Sol y la Iglesia Católica Romana lo instituyó para paganizar al cristianismo. Por medio de este video yo voy a demostrar que el culto dominical tiene raíces muy paganas. Tanto es así que a ese día, pues lo llamaban así, el Día del Sol. Por eso voy a hacer un análisis bíblico e histórico de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Así que acompáñame y agradezco tu tiempo que me permites llegar a ti con este conjunto de temas que sé que van a ser de mucho provecho para todo el pueblo de Dios. Ahora permíteme compartir un pequeño video de este vocero de la Iglesia Católica, que es el cura Luis Toro, quien sobre este tema tiene esta opinión que luego yo voy a comentar. Así que vamos. Los adventistas del séptimo día, y deben saberlo, dicen que el que inventó el día domingo fue Constantino. Y no es verdad. El que inventó el día domingo, que significa Día del Señor, cosa que no existe en ninguna parte de la Biblia, solamente en una cita. Apocalipsis 1:10. El que inventó el nombre del Día del Señor, que traduce domingo, se llamó no Constantino, se llamó San Juan, y lo escribió en Apocalipsis 1:10. El primero que pronunció el nombre del Día del Señor fue San Juan, y eso significa domingo, porque antes no se llamaba Día del Señor, se llamaba Día de Reposo o Sabbat, sábado. Cuando viene Cristo, Pablo dice, San Juan en Apocalipsis 1:10 dice: caí en éxtasis el día del Señor, y eso traduce domingo. Y los adventistas que se dejan guiar por personas que no conocen, dicen: es que el que inventó la palabra domingo, día del Señor, fue Constantino. No han leído Apocalipsis 1:10. Te reto, adventista, te reto, agarre la Biblia suya de usted, compruébelo con sus propios ojos. Apocalipsis 1:10. Apreciado hermano, acaba usted de escuchar a este personaje vocero de la Iglesia Católica, el cura Luis Toro, donde él acá se expresa con bastante insolencia contra la Iglesia Adventista del séptimo día, porque nosotros les decimos pues sus corrupciones de ese sistema corrupto. Entonces, por eso es que este vocero, al parecer, pareciera que le han encargado que nos ataque a nosotros y a los judíos. Ahora, él está haciendo un reto a los adventistas para aclarar este tema de Apocalipsis 1:10. Y yo voy a demostrar, por medio de la Biblia, la historia, cómo el origen del culto católico en domingo es de origen pagano. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha continuado lo que es el culto al sol que realizaba el Imperio Romano. Sí, el Imperio Romano rendía culto al sol. Por eso el primer día de la semana lo llamaban el Día del Sol, el Dei Solis. Y eso lo voy a demostrar. Ahora, usted va a ver acá un pequeño documental. ¡Vamos! El origen de los nombres de los días de la semana en español proviene de la antigua Roma.
Fueron los romanos quienes decidieron copiar el sistema de conformar una semana de 7 días de la civilización helénica. De hecho, la palabra semana procede del latín tardío septimana y del latín septem, que significa 7. No obstante, y hasta ese momento, los romanos tenían un sistema basado en semanas de 8 días llamado ciclo nundinal. Y además, la manera de designar los días del mes era bastante más compleja, la cual había sido heredada de la época del calendario lunar primitivo. Los griegos habían nombrado sus días de acuerdo a los astros del cielo, que habían recibido a su vez nombres de sus divinidades. Así, la semana griega consistía en Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita y Cronos, mismo listado que los romanos retomaron como Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Ahora veamos cada uno de ellos. El domingo era considerado el primer día de la semana y fue bautizado por los romanos como Dies Solis, el día del sol. Esta asociación aún existe hoy en día en otros idiomas como el inglés, Sunday, o el alemán, Sonntag, entre otros idiomas principalmente germánicos. El 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino I el Grande decretó que el día del sol, actual domingo, sería guardado como el día de reposo civil obligatorio. Se cree que esta atribución fue dada debido a que, al haber sido el primer emperador en autorizar de manera plena y definitiva el culto cristiano en el Imperio Romano, quiso darle campo al cristianismo como religión predominante en la sociedad romana. De aquí es que comenzó la denominación de este día como Dies Domenicus, o Día del Señor, que posteriormente se conocería como Dominicum y tardíamente se transformaría en Domenico, luego en Domenego, luego Domengo y finalmente evolucionaría el castellano en Domingo. Ahora permítame ahondar y profundizar el tema de Apocalipsis 1:10, donde la palabra de Dios dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Eso se encuentra en la versión Reina Valera de 1909. Pero si este mismo texto usted lo lee en diferentes versiones, la frase conocida como en el día del Señor es traducida en diferentes Biblias, en algunos casos de forma distorsionada, pervertida y mentirosa. Cuando aparece la palabra domingo en algunas Biblias, o día dominical, o algo parecido, están mintiendo y torciendo la verdad. Voy a explicarte de forma muy clara qué significa la frase en el día del Señor. Primero, para entender la palabra de Dios, determinado tema, lo que tenemos que hacer es ese tema, buscarlo en el contexto inmediato. En este caso estamos hablando del libro de Apocalipsis. Apocalipsis o revelación o Hid-Galut en hebreo fue escrito por Yohanan cuando él estaba preso en la isla de Patmos. Y Yohanan era judío, es decir, su lengua materna era el hebreo. En las sinagogas se leía en hebreo. Y él, como todo judío practicante de su tiempo, él conocía el hebreo. Y él, cuando escribe este libro, el libro del Apocalipsis o revelación, es el mensaje que Dios ha dado por medio de símbolos, donde se muestra todo el panorama desde los tiempos de Juan
hasta la segunda venida de Jesús y más allá, la eternidad. Por ello, el libro de Gidgalut o Apocalipsis tiene muchos textos del Antiguo Testamento de forma simbólica llevados a este libro. Por eso es un libro con símbolos que requiere mucha investigación y comparación textual con el hebreo de forma especial. Ahora, este libro fue escrito en griego, pero fue escrito por un judío que guardaba el Shabbat y que tenía una mentalidad hebrea. Por eso es correcto y apropiado leer Apocalipsis con una mentalidad hebrea, procurando ponernos en el lugar de Juan para poder hacer una exégesis, o sea, extraer de lo que él escribió el mensaje que Dios quiere darnos, comparando un poquito aquí con otro poquito allá, según lo recomienda la palabra de Dios, porque la Biblia es su propio intérprete. Entonces, vamos ahora. La frase en el día del Señor, en griego se dice kuriakos imera, es sencillamente en griego, kuriakos emera. Y si vamos al hebreo, en hebreo se debería decir Beyom Yahvé, o como algunos lo dirían, Beyom Adonai. Entonces, yo voy ahora a comparar algunos de estos pasajes que aparecen en diferentes versiones. Por ejemplo, en la versión Kadosh dice, fui llevado en el Ruach, o sea, en el Espíritu, en el día de Yahweh, aparece en la versión Kadosh. Y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. La versión Kadosh es, en este sentido, es una versión que ayuda mucho, porque se basa en usar raíces hebreas. Y como en este caso Apocalipsis fue escrito por un judío, cuya lengua materna es el hebreo, pues vale mucho usar la versión Kadosh. Entonces, el objetivo de este video es explicar que cuando nosotros tenemos este pasaje de Apocalipsis, donde Juan dice, yo fui en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo que está diciendo Juan es que él tuvo, diríamos, fue llenado con el poder del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue llenado? En el día del Señor, que en griego se dice, esa frase en el día del Señor se diría Kyriakos imera. ¿Y qué significa Kyriakos imera? En hebreo se diría Beyom Yahvé o Beyom Adonai, en el día de Adonai o en el día de Yahvé. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué significa Beyom Adonai o Beyom Yahvé? Sencillamente tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y luego voy a leer algunos textos del Antiguo Testamento donde voy a demostrar que esa frase se aplica cuando Dios se refiere al día Shabbat, al séptimo día, conocido como el sábado. Y esa frase también se aplica a el día del juicio final, o sea, cuando venga Jesús o Yeshua a dar juicio a este mundo. Esas son las dos únicas posibilidades en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para poder entender la frase
en el día del Señor. No existe ninguna otra posibilidad. Cuando el cura católico o cualquier personaje de la Iglesia Católica Romana afirme que se refiere al domingo, es una mentira. No tiene fundamento bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Por eso hay solo dos posibilidades. Que Juan se refiere a que fue trasladado en visión o estuvo en visión en el tiempo del juicio final, es una posibilidad. O la otra posibilidad es que se refiere exclusivamente a que Juan tuvo su visión en el día séptimo, o sea, el Shabbat, conocido como el sábado. Ahora, el contexto de Apocalipsis más se inclina a que definitivamente se trata de el momento en el que Juan tuvo la visión. ¿Y cuál fue el momento en el que Juan tuvo la visión, según este texto de la palabra de Dios? El Shabbat, el día Shabbat. Ahora, acá quiero compartir rápidamente algunas versiones sobre este pasaje de Apocalipsis 1:10 para enriquecer, investigar y de esa forma usted pueda responder cuando alguien toca este tema. Acabo de explicar que en el día del Señor, esta frase acá la estoy señalando con el marcador láser, en el día del Señor, sencillamente en griego es Kyriakos Imera, que significa en hebreo Beyom Yahvé, que significa el día de Yahvé, que significa el Shabbat, conocido en español como el día sábado. Así de sencillo. Ahora, en la versión Kadosh dice así: fui llevado en el Ruach, que significa en el espíritu, en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como de chofar. Muy interesante la versión Kadosh. Es una versión que utiliza raíces hebreas para poder ser más fidedigno. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, un poquito en arameo, muy poquito en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Ahora vamos a ver, acá hay otra versión que se llama la versión israelita nazarena. Dice: yo estuve por inspiración en el día de, y acá aparece el tetragramatón, YHWH, que es el nombre de Yahvé, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Acá, por supuesto, ambas versiones que acabo de mencionar, que están con letra azul, son versiones mesiánicas, que enriquecen, por supuesto, el estudio de la Biblia. Vamos ahora, hay otras versiones que aquí quiero compartir. Por ejemplo, esta es la versión de Jerusalén, que es la que usan los curas. Dice: caí en éxtasis el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, bueno, entonces acá han traducido el día del Señor, pero no están diciendo a qué día se refiere. O sea, en este caso solo han colocado el día del Señor, y yo ya le he explicado a usted que se refiere el texto al Shabbat. Ahora, en la Biblia textual, tercera edición, acá dice: y estando en espíritu en el día dominical. No. No. A ver, editores de la Biblia textual, tercera edición, pues no mientan acá. No mientan acá.
En griego dice Kyriakos Imera, que significa el día del Señor. En griego, Kyrie significa Señor. Y en este caso, cuando está acá es esta frase, Kyriakos Imera, con esos componentes griegos es única en toda la Biblia, pero por sus raíces se refiere a Kyrie, o sea, al Señor, o sea, a Yahvé. Entonces, una traducción honesta, sencillamente podría traducir cuando se refiere a Kyriakos Imera, a el día de Yahvé o el día de Dios. Y si usted lo va a traducir por ejemplo, al español, puede colocar el día de Yahvé o puede colocar el día como han colocado acá con el tetraramatón. ¿Por qué? Porque al Señor al que se refiere Juan es a Dios. En este caso, Yahvé. Ahora, vamos a ver acá. En esta versión, en la Biblia textual, tercera edición, cuando aparece en el día dominical, cuando la palabra domingo es una palabra tardía, es una palabra que hoy se asocia al primer día de la semana. Entonces, cuando la Biblia textual de frente ya coloca en el día dominical, ya está haciendo una direccionalidad textual hacia una mentira. Porque Juan no vio el primer día de la semana esta visión. La palabra día del Señor bíblicamente nunca se asocia al primer día de la semana. Así que dejen de mentir, editores de la Biblia textual, al menos en este texto. Algo más, la palabra dominical tiene raíces en latín. ¿Acaso Juan escribió alguna palabra en latín, acá diríamos en este párrafo de la Biblia? No, esto fue escrito en griego, no fue escrito en latín, y la palabra dominical tiene raíces en latín. Y por eso es que esta traducción de la Biblia textual es muy tendenciosa. O sea, cuando yo digo tendenciosa significa muy torcedora de la verdad. Es una versión que tuerce la verdad y la tiende hacia el ecumenismo católico. Así sin palabras, sin dudas, diríamos. Sin ambages, sin rodeos. Ahora, vamos a ver acá. Acá en la Vulgata, que estoy acá señalando, la frase en el Día del Señor se dice in dominica die. Y la Vulgata latina, diríamos, es la versión oficial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. O sea, para la Iglesia Católica es la madre de todas sus versiones. Y todas las versiones ecuménicas procuran llevarse bien con la Vulgata latina. O sea, significa que les gusta llevarse muy bien con la Iglesia Católica. Siendo la Vulgata latina una versión católica, torcida, manipuladora y definitivamente que no merece confianza. Es una versión corrupta, en otras palabras. Ahora vamos a ver acá. Acá viene la traducción en lenguaje actual. Acá dice, pero un domingo. No, pues, ¿cómo vas a colocar un domingo? ¿Acaso fue el primer día de la semana cuando Juan tuvo
esta visión, este encuentro con Jesucristo, con Dios. Así que, en este caso, la traducción en lenguaje actual, que es una versión dinámica, trata de llevar el mensaje de una forma muy sencilla, a veces amena, didáctica, a veces enriquecedora. Por supuesto, yo no puedo decir que la traducción en lenguaje actual no sirve. En mucho sentido, ayuda mucho siempre y cuando uno detecte las torceduras, porque la traducción dinámica o versión dinámica es la más fácil en torcer. ¿Por qué? Porque el que traduce o el que realiza la versión no viene con la mente en blanco, viene con sus propias presuposiciones o su propia teología. Y cuando lleva su teología para enseñarla en un lenguaje popular, entonces ahí comienza a introducir sus ideas teológicas. Y en ese caso, ya en otro video he explicado que hay un ecumenismo, hay un ecumenismo. ¿Qué significa ecumenismo? Una unión de iglesias bajo el liderazgo de la Iglesia Católica Romana, que quiere dominar y quiere contaminar las Biblias por medio de versiones torcidas que favorezcan las doctrinas corruptas de la Iglesia Católica. Y todas las iglesias protestantes que se han unido en las ediciones de estas Biblias están participando en lo mismo. Entonces, por eso tenemos que decirle no al ecumenismo, que es podrido. Bueno, entonces acá en esta traducción en lenguaje actual donde dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Entonces en este caso cambiamos la palabra domingo en la traducción textual y podemos mentalmente colocar la palabra Shabbat o sábado en español. Y ahí sí podríamos entender mejor el lenguaje sencillo que utiliza la traducción en lenguaje actual. O sea, está diciendo de que Juan fue lleno del poder y la presencia del Espíritu Santo un día de reposo, o sea, el Shabbat. Y vamos a ver acá en la nueva versión internacional, que también es una joyita, es una versión que le han quitado, ¿por qué? Porque utiliza como base textual el Codex Vaticano y el Codex Sinaítico, o sea, los textos críticos utilizan las versiones modernas, que esos son dos textos o dos manuscritos corruptos, y por eso es que estas versiones, por ejemplo, la nueva versión internacional, es una versión no confiable, no confiable. Y acá, por ejemplo, dicen, en el día del Señor, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Ahora, acabo de compartir este texto de Primera de Juan, Primera de Apocalipsis, escrita por Juan, el versículo 10, acá en diferentes versiones y también, por ejemplo, acá arriba, en hebreo se dice Beyón Yahvé. También he encontrado en una versión hebrea la frase Beyón Adón. Acá dice Beyón, que significa en el día, Adón, Adón, que significa Señor, que se refiere a Dios, a Yahvé. Por eso en otra versión he encontrado la frase Adonai. Adonai o Adón significan Señor o mi Señor y se refieren ¿a quién? A Yahvé. En este caso, Juan puede referirse al mismo tiempo a Yeshua, o sea, a Jesús, o a Yahvé.
Por eso la palabra Kyrie, que significa Señor, puede aplicarse a Yahvé y a Yeshua, Jesús, que es Jesús. Ahora, bueno, luego de haber explicado un poco este tema con este texto en diferentes versiones y un poco con el hebreo y un poco con el griego, ahora vamos a continuar. Vamos. Apreciados hermanos y amigos, ahora vamos a ir al Antiguo Testamento en la palabra de Dios. Si leemos en el libro de Éxodo 31:13, dice: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé que os santifico. Ahora, vamos a ver acá a Isaías 58:13. Dice: Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora, en el libro de Isaías, Dios llama al sábado, o sea, al Shabbat, ¿cómo lo llama? Mi día santo. Entonces, por eso es que incluso lo dice acá, ¿no? Mi día santo, y lo llamas al Shabbat delicia, glorioso de Yahvé. Entonces, por eso es que los adventistas, que yo soy adventista, los que defendemos la verdad, nos basamos en la palabra de Dios para afirmar que cuando el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, versículo 10, cuando Juan escribió en griego Kyriakos Himera, que significa en español, lo han traducido algunas versiones como en el día del Señor, se refiere definitivamente al día Shabbat. Nunca, nunca al primer día de la semana. Nunca. Ahora, vamos a ver acá. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Mateo 12:8. Dice: porque el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, es Señor del sábado. Esa frase, Señor del sábado, la encontramos en diferentes partes del Nuevo Testamento. También lo encontramos en Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y en Lucas 6:5, igualmente encontramos, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y esa frase, por ejemplo, acá, tomando el ejemplo de Mateo 12:8, en hebreo se dice: Hi ben Adam gam Adom HaShabbat hu, que significa porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es el Adón, el Adonai del Shabbat. Y acá usted lo puede leer. En el Nuevo Testamento, el único día que textualmente aparece como el día del Señor Jesús es el Shabbat. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esa frase aparece en estos tres libros del Nuevo Testamento. Por eso cuando la Iglesia Católica, torcedora de la palabra de Dios, manipuladora de la verdad,
engañadora de su propia iglesia, de su propio pueblo, cuando ellos dicen que se refiere el día del Señor al domingo, están mintiendo. Cuando aparecen estas versiones ecuménicas, están mintiendo. ¿Por qué? Porque el contexto del texto de Apocalipsis en mención de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, se refiere exclusivamente al día Shabbat, conocido como el día sábado. Por eso el día llamado el día del Señor es el Shabbat, el sábado. Apreciados hermanos y amigos, ahora voy a demostrar históricamente que el primer día de la semana, que luego se llamó domingo, era el día en que el Imperio Romano adoraba al sol. Sí, usted lo acaba de escuchar y lo acaba de ver en ese pequeño documental que te he compartido. El Imperio Romano era un imperio pagano, idólatra, corrupto. Adoraban a los astros y el primer día de la semana adoraban al sol. Por eso era conocido como el día del sol, el primer día de la semana. Y luego le pusieron de nombre domingo al primer día de la semana, que es el día del sol. Por eso en inglés, ¿cómo se dice domingo en inglés? Se dice Sunday, o sea, el día del sol. Por eso el verdadero seguidor de Yahvé, de Dios, debe de adorar el séptimo día, que es el Shabbat, que es el sábado. Por eso es que los judíos fieles y la iglesia adventista del séptimo día guardamos el Shabbat, el sábado, y adoramos a Dios como día de reposo el séptimo día. Por eso es que no adoramos como día de reposo el primer día de la semana, porque el primer día de la semana es de origen pagano, romano, corrupto, idolátrico. Ahora, lee con calma estos párrafos que esté colocado. Para el video y léelos con calma. Yo solo te voy a leer las primeras líneas y algunas partes, donde arriba dice en el venerable día del sol. O sea, ¿por qué lo llamaban venerable? Porque era el día religioso de los paganos. Y por eso es que la Iglesia Católica, ¿cómo se llama la Iglesia Católica? Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Por qué romana? Porque ha heredado el paganismo romano. Ahora, el segundo párrafo aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto también lo he bajado del internet. Dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío. Ahora, en el propio catecismo aquí aparece, nos reunimos todos el día del sol. Y más abajo, en Jerónimo de Estribón, que vivió entre los años 340 y 420, acá dice, los paganos lo llaman día del sol y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad. ¿Qué cosa? Acá, repito, en este párrafo que estoy acá en el previo dice, nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. Y eso, supuestamente, está citado de
Apología, escrito por Justino, y aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora alguien podrá decir, pero ¿y si Wikipedia se equivocó en hacer esa cita? Pues acá te presento esto. ¿Qué cosa ves acá? Este es el catecismo para los obispos y los curas, para que le mientan a su iglesia. Acá está todo el catecismo. Usted ve, es un libro voluminoso que es todas las doctrinas católicas que un obispo o un cura debe de enseñar a su iglesia católica romana. Y acá te voy a leer algunos párrafos que confirman lo que te estoy compartiendo en la pantalla, que el primer día de la semana, llamado luego domingo, era el día conocido como el día del sol. ¿Por qué era el día del sol? Porque los paganos adoraban al sol. Y más abajo, acá dice, ¿verdad? Lo que te acabo de leer, Jerónimo de Estribón vivió entre los años 340, 420 y dice, los paganos lo llaman día del sol y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad, puesto que en ese día apareció la luz del mundo y en ese día amaneció el sol de justicia. O sea, como para justificar su idolatría, para justificar su mentira, hacen algunas combinaciones, pero esas son falacias, argucias, trampas. No hay más ciego que el que no quiere ver. El origen del culto en domingo es un origen pagano, corrupto, idolátrico. Por eso lo llamaban al primer día de la semana, al domingo, lo llamaban el día del sol. Y ahora te quiero leer un par de líneas de este libro católico, que para los católicos tiene mucha importancia. Acá, en la página 274, dice, si los paganos lo llaman, acá está citando, dice, si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación, Jerónimo, etc. O sea, lo que estoy colocando en la pantalla, sí efectivamente aparece en este catecismo para los curas, donde se confirma que los paganos lo llaman al domingo, al primer día de la semana, lo llamaban el día del sol. Y en otra parte, acá en la página 311, también dice así, desde la página 310, la misa de todos los siglos. Y más abajo dice, y aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío, 138-161, se supone que era el periodo de este emperador. Lo que hacen los cristianos, y acá dice acá, el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio. ¿Cómo? El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión. Entonces, en los documentos históricos e incluso la propia Iglesia Católica en sus libros también reconocen que reconocen la Iglesia Católica que el domingo es de origen pagano, que el primer día de la semana era conocido como el día del sol. Por eso, respetados hermanos y amigos evangélicos y pueblo católico que están viendo este video,
salgan de allí. ¿Qué hacen en Babilonia? Salgan de allí y vengan a los brazos de Yahvé y a los mandamientos de Yahvé. Aprendan a guardar el Shabbat, como Yahvé lo manda. Y ahora vamos concluyendo este video que he preparado con mucha responsabilidad. ¡Vamos! Voy a ir concluyendo este video. Permíteme compartir un texto de Elena G. de White. Dice, fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Se aplicaba las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Yo fui en espíritu en el día del Señor, escribió Juan. Eso se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 464, párrafo cuarto. Y de esa forma estoy cerrando este tema muy importante que lo he preparado con mucha responsabilidad e investigación para el verdadero pueblo de Dios, que es todo aquel que decide ser fiel a Dios, a Yahvé. Apreciados hermanos y amigos, ahora quiero compartir unos textos escritos por el mismo apóstol Juan de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, la palabra de Dios dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Igualmente en Apocalipsis 11, 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Ojo, ¿qué significa en este texto que el arca del testimonio fue abierta en el templo de los cielos? ¿Y qué había en el arca del testimonio? Según la Biblia, lo que había en el arca del testimonio son los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento enseña que se debe de guardar el Shabbat, el séptimo día. Y eso lo escribió Yahvé con su propia mano. Y por eso, cuando en el libro de Apocalipsis Juan ve el arca en el cielo, es como que si Dios les dijera, mira Juan, mis 10 mandamientos siguen vigentes, que incluye el cuarto mandamiento, que es guardar el Shabbat. Ahora, pero Juan también en Apocalipsis 12 explicó que ha habido y hay un conflicto. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia de Dios. La mujer en este párrafo es el pueblo de Yahvé, de Dios. Y dice acá, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el rey, contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo. O sea, según Apocalipsis, el enemigo de Dios, ese miserable, está en guerra ¿contra quiénes? Contra los que guardamos los mandamientos de Dios.
¿Qué más? Apocalipsis, y por supuesto, eso significa que el verdadero pueblo de Dios, representado aquí por la mujer, es el pueblo que es fiel guardando los 10 mandamientos, que incluye guardar el sábado. Ahora, vamos a este último texto que aparece aquí. Se encuentra en Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados, o sea, felices, los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Yo deseo entrar en las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén celestial, con mi amada Marta, con mi hogar, con mi familia, con mis amigos, contigo. Por eso, obedezcamos los mandamientos de Dios y guardemos el Shabbat. Mi énfasis es porque el cuarto mandamiento es el mandamiento olvidado. Pero ahora es tiempo de que tú que ves este video puedas unirte al pueblo de Dios y guardemos juntos los 10 mandamientos. Ahora voy a concluir este video preparado con mucha responsabilidad e investigación. Te invito, pueblo de Dios, a que puedas hacer tuyo este texto de la Biblia y que puedas tomar la decisión firme de guardar los 10 mandamientos que incluye guardar el Shabbat. Y puedas decir, como dice este texto de Salmos, capítulo 119, versículo 44, acá de la Reina Valera de 1995, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Un abrazo. Yahvé les bendiga.